Yo pensé que no se iba a acordar, profe. Entonces, compañero. Que cuando termino, nombra que va a ser el saludo a la otra clase. Sí, entonces usted decide qué compañero empieza la clase la siguiente semana. No importa. Ocho. Y así nos vamos a Este, ir rotando. Bueno, Brando. hola. Primero, buenos días para ustedes, los compañeros que están aquí. Bueno, suficiente, solo es un simple saludo, chicos. No hay ningún inconveniente si no quieren decir mayor cosa. La cuestión es de que empecemos a también como dice acá la palabra, miren, a relacionarnos, ¿verdad? Es cierto que estamos a distancia, pero recordemos que el ánimo que tenemos que mantener siempre tiene que ser el mejor, ¿verdad? O el que mejor se nos lleve a cabo. Entonces, chequemos lo siguiente. Miremos acá. Tenemos página 188. Si se dan cuenta, ya la tengo marcada en el pie de página. Entonces, el tema del día de hoy es trigonometría. Entonces, para que nosotros entendamos que es trigonometría, si buscamos o si leemos el concepto que está en nuestro texto, leamos por acá, dice que la trigonometría es la parte de las matemáticas que estudia los elementos de los triángulos y las relaciones que existen entre los lados y los ángulos del mismo. Leamos nuevamente. La trigonometría es la parte de las matemáticas que estudia los elementos de los triángulos y las relaciones que existen entre los lados y los ángulos del mismo. Entonces recordemos principalmente que un triángulo es un polígono. Y un polígono lo podemos dividir por el número de lados y por el número de, o por, perdón, por sus ángulos, ¿verdad? Ya sea cóncavo o convexo. Recuérdense de eso. O polígono regular o polígono irregular. ¿Ya? Entonces, dependiendo de esas características que nosotros tenemos, vamos a venir y vamos a tener en cuenta tres condicionantes muy principales. Y las condicionantes principales que tenemos es la siguiente. Entonces, recordemos que la trigonometría va a ser la relación, ¿sí? Que vamos a tener con los triángulos conforme a sus lados y que vamos a tener aquí conforme a sus ángulos. Disculpen, chicos. Entonces, vamos a tener como condición número uno. Aquí tenemos la condición número uno. Y la condición número uno de los triángulos es de que la suma interna de los ángulos de cualquier triángulo, vean, acá lo tengo resaltado. Vamos a ver acá si lo podemos resaltar. De cualquier triángulo, no, creo que no se ve tan bien que digamos, ¿verdad? Lo vamos a dejar así. Es 180 y vean, una de las características es de que cuando nosotros nos referimos a los grados o a la medida de los ángulos, nos vamos a referir con un símbolo acá arriba, ¿me? Que va a ser un exponente que es un cero, ¿verdad? O una O, pues no está definido cuál de los dos sea, pero este círculo arriba se le llama grados. Entonces acá tenemos que la suma interna de los ángulos de un triángulo es 180 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos o clasificamos los triángulos, los vamos a clasificar en tres formas, ¿verdad? Que es ángulos equiláteros. Miren, acá esta imagen la tomé directamente en internet y acá está escrito de esta forma, no es de que esté escrito incorrecto, ¿verdad? Sino que es por el idioma en el que está escrito. ¿Sí? Nada más, no se preocupen ustedes por eso. Es una imagen de un libro que está en portugués, ¿verdad? Pero la idea es la misma. Y también lo quise hacer con el objetivo para que se den cuenta que el idioma en matemáticas no importa. ¿Por qué? Porque la matemática en sí es un lenguaje universal y el lenguaje universal está basado en características, ¿verdad? Entonces veamos lo siguiente. En relación a nuestra primera condicionante. Entonces nuestra primera condicionante nos dice que toda suma
es 180. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo vengo y mido estos tres ángulos, ¿sí? Vamos a tener el ángulo alfa, vamos a tener el ángulo beta y el ángulo gamma. La regla general nos dice de que, por ejemplo, si yo sumo la cantidad de alfa y a eso le voy a sumar la cantidad de beta y a eso le voy a sumar la cantidad de gamma, eso es 180 grados siempre. Siempre, 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 siempre. No importa si yo tenga un triángulo equilátero, un isósceles, un escaleno, un rectángulo, un acutángulo, un obtusángulo, siempre que yo voy a venir y voy a medir los ángulos de los tres, siempre voy a caer a este resultado de acá. ¿Sí? Si, por ejemplo, alguien viene y les dice, miren, yo sumé un triángulo y me dio 200 grados, ustedes van a saber automáticamente que esa persona está mintiendo. ¿Por qué? Porque está la regla principal y es la que está acá. ¿Sí? Esa sería la primera condición. Condición número 2. Nos dice, en todo triángulo un lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Leamos de nuevo. En todo triángulo un lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Parece trabalenguas, ¿no? O pareciera que es algo que es muy difícil de interpretar. Miren, juego de palabras. Recordémonos de que la mayoría de reglas matemáticas parecen acertijos. Pero no es cuestión de que sea un acertijo así de que, mire, le doy esto y usted adivine qué es. No, sino que simplemente es la lectura, o sea, la lectura lo es todo. Entonces veamos, dice que un lado es menor a la suma de los otros dos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo le coloco a este lado el lado A, y a este coloco el lado B, y a este coloco el lado C. Entonces, ¿qué quiere decir esto de acá? En resumen, es lo que quiere decir acá es de que si yo, por ejemplo, al lado A, la medida del lado A, le voy a sumar la medida del lado B, eso dice que es una cantidad que va a ser mayor al lado restante. Eso es lo que nos está diciendo acá, de que un lado es menor a la suma de los otros dos. Entonces, esto que está acá, lo podemos decir acá, miren, que un lado es menor a la suma de los otros dos. ¿Ven? Lo podemos interpretar de diferentes lados. Entonces, eso quiere decir también de que si yo al lado B, perdón, eso quiere decir, por ejemplo, que el lado B va a ser más chiquito entonces que ¿qué? Que la suma del lado A más el lado C. O sea, independientemente de yo qué lado tenga, siempre voy a tener esa condicionante general. Estamos hablando de medidas. Ahora, ¿cómo interpretamos lo otro? La diferencia. ¿Qué quiere decir con la diferencia? Quiere decir de que un número B va a ser mayor a la resta de los otros dos, ¿verdad? Siempre. Y tenemos la característica número 2 de los ángulos. Quiere decir de que cualquiera de estos triángulos, si por ejemplo yo tengo la medida de este lado y voy a sumar estos dos, quiere decir de que este lado va a ser ¿qué? Más grande que estos otros dos. O perdón, va a ser más pequeño que la suma de estos otros dos. ¿Y qué quiere decir la otra característica? La otra característica quiere decir lo siguiente. La otra característica quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo este lado, X, y si a este le voy a restar a este, siempre el número que me va a dar resultante va a ser más pequeño que este de acá. Eso es lo que nos quiere decir. Vean, acá simplemente estamos analizando e interpretando de manera general las reglas que nos están dando. Y como última medida o como una regla número 3 o como una característica número 3 para poder interpretar o para poder diferenciar un triángulo de otro, tenemos que la medida de cualquier lado del triángulo es proporcional a la medida de su ángulo opuesto. Traduzcámoslo entonces ahora. Cualquier triángulo, miren, estamos utilizando, bueno, en este caso estoy utilizando cualquier triángulo. El punto es de que usted lleve o se dé cuenta de a qué lado me estoy refiriendo. Entonces, leamos nuevamente. La medida de cualquier lado del triángulo es proporcional a la medida de su ángulo opuesto. Tenemos este lado. Dice que la medida de este lado es proporcional al ángulo. Tenemos el ángulo acá, miren. Este ángulo está acá. Cuando nos referimos a opuesto, quiere decir de que va a ser el lado hacia donde va a estar dirigida la abertura.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí un lado A, perdón, un ángulo alfa, y acá voy a tener un lado A, y este ángulo va a ser más grande que este de acá, ¿qué quiere decir? Vamos a colocar que este va a ser beta, miren. Entonces vamos a decir nuestra relación inicial. Vamos a decir que el ángulo alfa es mayor al ángulo beta. Permítame por acá. Listo. Tenemos acá entonces, vamos a decir de que si el ángulo alfa va a ser mayor al ángulo beta, ¿sí? Quiere decir también de que si el ángulo alfa tiene un lado A y el ángulo beta tiene un lado B, podemos también decir rápidamente de que el lado A va a ser mayor al lado B. ¿Por qué? Por el principio de proporcionalidad, ¿verdad? Disculpen por acá, miren, no me alcanzó el espacio. Entonces también tendríamos que el lado A va a ser mayor al lado B. ¿Sí? Entonces, si el ángulo es más grande acá, quiere decir de que este lado de aquí va a ser más grande. Si este ángulo es más pequeño, quiere decir de que este ángulo es más pequeño. Y si este ángulo es el que ni es grande ni es pequeño, quiere decir de que el lado que está enfrente de él va a ser el lado que ni va a ser grande, pero tampoco, ni va a ser el más grande, ni tampoco va a ser el más pequeño, ¿verdad? Va a ser que de la medida intermedia. Y esa sería la relación que existe entre los triángulos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta por el momento, joven. Porque entonces ya pasamos a lo que es el trabajo que van a realizar ustedes en casa. Y se van a dar cuenta que la tarea va a estar facilita. Porque simplemente va a ser basarnos en la lectura y contestar respuestas. Página 189, la tarea del día de hoy. Entonces les voy a explicar de manera breve cómo es de que se va a hacer. Recordémonos que siempre nos vamos a basar en nuestros principios generales. Entonces veamos lo siguiente. Número 1. Analiza y completa los diferentes enunciados. Inciso A, un triángulo con ángulo de 35 grados y otro de 83 grados. Entonces el tercer ángulo mide. ¿Cuánto mide el tercer ángulo? Tienen 20 segundos para leer esto. Bueno, esperemos que ya hayan leído algunos. Vamos a revisar acá. Acá nos dice alguien, vamos a ver, va a medir 180. Analicemos bien. Dice la suma interna de los ángulos de cualquier triángulo o rectángulo. ¿Cuántos ángulos tiene? Muy bien. Aquí el compañero Diego Ordóñez ya me envió la respuesta correcta. Excelente. Muy bien. Yasmín, no, muy bien. ¿Se dan cuenta, chicos? Qué fácil es interpretar la lectura. Entonces le vamos a dar la palabra a Yasmín. Yasmín, por favor, ¿será que nos puede decir qué fue lo que hizo para llegar al número 62 que nos publicó? Y esa es la respuesta correcta. Pues sumé de primero los dos ángulos y me dieron 118. Y de los 118, puse 180 que son, es el ángulo que siempre va a estar, entonces resté 180 menos 118. Muy bien. Muy bien, joven. Exacto. Y así es. Y si se dan cuenta, quizás alguien pudo haber dicho, profe, pero usted no nos ha enseñado cómo se halla el tercer ángulo. Es cierto. Yo no he hecho un ejercicio similar. Pero que ya les enseñé el concepto general. Y si nosotros logramos entender los conceptos generales, créanme que este curso se les va a hacer muy fácil. Miren, con esta simple regla que tengo acá, contesté lo siguiente, que fue lo que hicieron los compañeros acá, y felicidades a ustedes, ¿verdad? Porque quiere decir de que a ustedes se les hace más fácil entender leyendo, y eso es bueno. ¿Y qué pasa con los que no entendemos leyendo? Pues tampoco es decir que es malo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros necesitamos práctica, ¿verdad? ¿Es malo eso? No.
Recordemos que mientras nosotros estemos aprendiendo, el equivocarnos es parte de aprender. ¿Por qué? Porque entonces al momento de equivocarme, ¿qué enseñanza me tiene una equivocación, un error? La enseñanza que me va a tener es de que cuando yo vuelva a hacer algo similar, ya no tengo que realizarlo de la misma forma. ¿Por qué? Porque si no voy a caer al mismo error. Recordémonos de eso, por favor. Es de inteligentes levantarse y aceptar nuestros errores, ¿verdad? Un simple error matemático también, ¿verdad? Y también basemos todo ese principio para la convivencia misma, ¿verdad? O para nuestra vida. Lo que dijo la compañera se resume en esto. Y aquí también ustedes se van a dar cuenta que todo lo que yo estudio tiene relación, en algún momento se junta. Si lo analizamos desde esta perspectiva y sabemos de que la suma es 180, entonces analicemos lo siguiente. Y ustedes me van diciendo si puedo hacer eso o no. Si hay algún momento donde no lo puedo hacer, ustedes me dicen, miren, ahí ya no se puede y lo dejamos ahí. Entonces podemos decir lo siguiente, miren chicos, puedo decir que a 35 grados le voy a sumar los 83 grados y si alguien está entendiendo qué tema es, me lo escribe rápido en el chat. Le vamos a dar un premio al primero que interprete qué operación estoy realizando yo aquí. Entonces a 35 grados le sumo 83 grados y a eso le sumo X, me va a dar 180 grados. ¿Ya se dieron cuenta qué estoy haciendo acá? ¿Qué es? Exacto, una ecuación, nos dice acá el compañero. Entonces quiere decir de que este problema, aparte de que lo pude haber resuelto por el principio de, me refiero a los conceptos generales, ¿verdad? O sea, la regla, también lo puedo resolver por una ecuación. Entonces, si se dan cuenta acá, si yo resuelvo la ecuación, nos va a dar el mismo resultado que nos dijo la compañera. Incluso el compañero que nos dijo acá una ecuación, también respondió la respuesta correcta. Entonces, X a qué sería igual? X sería igual a 180. Y vean, esto fue lo que interpretó la compañera también, o algunos de una vez. Que a 180 le resto los conocidos, me va a dar el faltante. ¿Y cuánto es eso? 62 grados. ¿Ves? Tan sencillo que es. Entonces, observen esto también, jóvenes. Entre más presente tenga los conceptos matemáticos, más fácil se me va a llevar a hacer un problema, porque un problema lo puedo resolver desde un punto de vista o desde otro punto de vista. O hay muchos puntos de vista. Por ejemplo, alguien pudo haber hecho esto primero, ¿ves? Y después hizo esto. Ven, da lo mismo. Y si se dan cuenta, esto que está acá, miren, esto que está acá, es exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo acá, porque entonces miren, pues, este 85 y 83 se suman, ¿verdad? Y luego se restan de esta parte, es exactamente lo mismo, solo que en este punto, de acá, miren chicos, en esto de acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy viendo desde otro punto de vista, otra perspectiva, esto que tengo acá. ¿Sí? Entonces, jóvenes, por favor, no le temamos a los ejercicios, que son simples, son sencillos, no tenemos que tener ninguna complicación. Entonces, revisemos lo siguiente. Revisemos las otras preguntas. Veamos, veamos la C. Dice, la suma de dos lados de un triángulo es 15 centímetros. Entonces, el otro lado puede medir 16 centímetros. Es pregunta, ¿ahora sí o no? ¿Dónde contestas? Ah, no, perdón. Es esto. 20 segundos para leer esto. Lo voy a estar señalando. Bueno, yo creo que con esos 20 segundos hasta lo memorizamos, ¿verdad? Ahora regresamos acá.
¿Cuál será la respuesta entonces aquí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ya tenemos una respuesta por acá. ¿Alguien más que quiera colaborar o que quiera enviarme su respuesta? Recuérdense, no importa si la envían privado o en general, ¿verdad? Exacto. Las dos personas que me han dicho acá están con la respuesta correcta. En este caso, la persona que me dio la cantidad, no es una cantidad, solo nos está preguntando sí o no. Regresemos otra vez a la lectura. Dice que en todo triángulo un lado es menor que la suma de los otros dos. ¿Qué dice la pregunta? Dice que la suma de dos lados de un triángulo es 15. Entonces, ¿el otro lado puede ser 16? ¿Puede medir 16? No sé si ya le atinaron ahí, como decimos coloquialmente, o acá. Entonces, vean, chicos, la respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque acá las reglas claras dice que un lado es menor que la suma de los otros dos. Y aquí nos está diciendo que la suma es 15 y que el otro mide 16. Entonces, este 16 es más grande que la suma. Y eso bota la regla principal. Entonces, la respuesta es no. ¿Y la justificación qué sería? No. ¿Por qué? Porque la regla dice de que la suma no puede ser mayor al un lado. Y si se dan cuenta, así están todas las preguntas de acá y de la misma forma se responde. Entonces, chicos, eso sería la tarea para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta por el momento o si quedamos claritos con todo. Y si quedamos claros, entonces pasamos brevemente a tomar la asistencia del día de hoy. Entonces, si hay alguna duda, por favor, puede enviármela de una vez antes de que terminemos la clase. Y yo no sé si tengan clase después, chicos, también para que no nos quitemos un minutito ahí por si existen algunas dudas, ¿verdad? Entonces, por favor, activemos ahí quienes tienen para proyectar. Bueno, entonces nos vemos el día lunes. Recuérdense que el día sábado ustedes pueden enviarme las tareas ya a la plataforma. Si usted todavía no puede enviármelas a la plataforma, me las puede enviar por vía WhatsApp, pero eso sería a partir del día sábado, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda, jóvenes. Si no, damos por finalizada nuestra clase del día de hoy y se me cuidan mucho. Espero que estén bien. Y después de la tarea o cuando no tengamos ninguna responsabilidad extra que hacer, claro que pueden jugar free, ¿verdad? Pero Yes, todo yes. con su tiempo. Todo con su tiempo. ¿Sí? Porque recuerden que todo en exceso también es dañino. Entonces, que tengan un feliz día, se cuidan bastante y hasta el lunes será. Nos vemos, chicos. Feliz día. Feliz día.